Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Mi nombre es Cristian Vázquez y como tema de ahora veremos la lección 1.1, definición de funciones, y como subtema veremos el 1.2, gráfico de una función, 1.3, dominio y rango de una función. El dominio de una función f se denota por d sub f y es el conjunto de todos los números x para los cuales f de x está definida. Esto quiere decir que para cada elemento de x existe un elemento de y. El rango de una función se denota por r sub f y es el conjunto de todos los posibles valores para la función evaluada en x, o sea, f de x. En el caso de las funciones lineales, tanto el dominio como el rango son el conjunto de los números reales, es decir, el símbolo una R mayúscula. Mientras que para las funciones de la forma f de x igual a ax al cuadrado, el dominio es el conjunto de los números reales y el rango depende del valor de a. Si el coeficiente a es mayor que 0, entonces el recorrido de la función va a ser igual al intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Si el coeficiente a es menor que 0, entonces el recorrido de la función f es igual al que va desde menos infinito hasta 0. Ejemplo. Dadas las funciones f de x igual a menos 2x y g de x igual a 2x al cuadrado, nos piden elaborar la gráfica de cada una de ellas, encontrar el dominio y el recorrido de cada una de ellas, trazar líneas verticales en cada gráfica, contar cuántas veces cortan las líneas verticales la gráfica f y g. Además nos piden, si se continúa trazando rectas verticales, cuántas veces cortan las gráficas f y g. Para ello vamos a realizar el siguiente procedimiento. Escribimos la función f de x igual a menos 2x. Lo siguiente que haremos es elaborar una tabla de valores. Para ello, ponemos el rótulo de x y en la columna hacia abajo daremos los valores de x con los cuales vamos a evaluar la función. Luego colocamos el rótulo de la función que vamos a utilizar, que es y igual a menos 2x. Recordemos que f de x es igual a escribir y. Y en la tercera columna anotaremos los pares ordenados con los cuales graficaremos. Cuando x vale menos 2, y va a ser igual a menos 2 por menos 2, menos por menos nos dará más, y esto será igual a 4. Y obtendremos el par ordenado menos 2, 4. Cuando x vale menos 1, y va a ser igual a menos 2 por menos 1, y esto va a ser igual a 2. Y obtendremos el par ordenado menos 1, 2. Cuando x vale 0, y va a ser igual a menos 2 por 0, eso nos va a dar 0 y obtenemos el par ordenado 0,0. Cuando x vale 1, menos 2 por 1 nos dará menos 2 y obtenemos el par ordenado menos 1, menos 2. Cuando x vale 2, menos 2
por 2 nos dará menos 4 y esto nos dará como resultado el par ordenado 2 en X, menos 4 en Y. Esta es la gráfica de la función y igual a menos 2x. Si podemos observar el par ordenado menos 2, menos 4, miren, menos 2 en x y ubicamos el punto en 4. El siguiente par ordenado es menos 1,2, menos 1 en x, 2 en y. El siguiente par es 0,0, se está en el origen, 0 en x, 0 en y. El siguiente par ordenado es 1 en x, menos 2 en y. Y el siguiente par ordenado que utilizamos para graficar es 2 en x, menos 4 en y. Y luego se traza una línea recta entre los puntos que hemos ubicado y obtenemos la gráfica f de x igual a menos 2x. La segunda pregunta nos pedía encontrar el dominio y recorrido. El dominio de la función f es igual a los reales. El recorrido de la función f es igual a los reales. ¿Por qué? Al no definirnos qué valor va a tomar, ella puede tomar cualquier valor positivo o negativo para x y el resultado también va a ser un valor dentro de los números reales que puede ser positivo o negativo, como podemos observar en la gráfica. La pregunta número 3 nos dice, traza líneas verticales en la gráfica. Esto se hace para comprobar si es una función. Si al trazar líneas verticales, las líneas tocan en más de un punto la gráfica de la función, entonces no se considera una función. Si toca solamente un punto de la gráfica, entonces lo consideremos una función. Nos pregunta cuántas veces corta las rectas verticales a la gráfica f. Como podemos observar, las rectas verticales solo tocan en un punto cada vez que trazamos en la gráfica f. Por lo tanto, podemos decir que ella es una función. Si la gráfica se toca en más de un punto, entonces no se considera función. Si se continúan trazando rectas verticales, observemos, trazamos una tercera recta y una cuarta recta. Nos pregunta, ¿cuántas veces se cortarán la gráfica de la función f? Como podemos observar, trazamos dos rectas más y siempre se corta en un solo punto la gráfica. Por lo tanto, podemos concluir que esta función f de x igual a menos 2x es una función. Ahora evaluaremos la función g de x igual a 2x al cuadrado. Nos piden como primera pregunta elaborar un gráfico. Para ello, elaboramos nuestra tabla de valores. Ponemos el rótulo de x. En la segunda columna ponemos y igual a 2x al cuadrado. Y en la tercera columna colocaremos los pares ordenados x, y. Como no nos dan un valor, podemos dar nosotros varios valores. En este caso utilizaremos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para evaluar la función como valor de x. Cuando x vale menos 2, y va a ser igual a 2 por menos 2 elevado al cuadrado. Haciendo la operación indicada, menos 2 elevado al cuadrado es igual a que tenga menos 2 por menos 2. Menos por menos me nada más y 2 por 2 nos dará 4. Y quedará que y es igual a 2 por 4, lo cual nos dará como resultado 8, obteniendo el par ordenado menos 2,8. Cuando evaluamos en x igual a menos 1, y va a ser igual a 2
por menos 1 elevado al cuadrado, lo cual nos dará como resultado 2 por 1, que es igual a 2. Y obtendremos el par ordenado menos 1, 2. Cuando x vale 0, y va a ser igual a 2 por 2 elevado a la 0. Y esto va a ser igual a 2 por 0, ya que 2 elevado a la 0 sigue siendo 0. Y 2 por 0 es 0, obteniendo el par ordenado 0,0. Cuando x vale 1, y va a ser igual a 2 por 1 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 por 1, y esto va a ser igual a 2. Y obtenemos el par ordenado 1,2. Cuando x vale 2, y va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 por 4, que es igual a 8. Dándonos como resultado el par ordenado 2,8. Realizando la gráfica de la función y ubicando los pares ordenados, obtenemos que es una parábola abierta hacia arriba con origen en el punto 0,0. Si nos fijamos, podemos ver que al ubicar el punto menos 2 en x, 8 en y, estaríamos en esta posición. Cuando ubicamos el punto menos 1 en x, 2 en y, nos ubicaremos en esta posición. Para el punto 0,0 quiere decir que tenemos 0 en x, 0 en y, y estaríamos justo en el origen del plano cartesiano. Para el punto 1,2, 1 en x y 2 en y, estaríamos en este punto. Para el punto 2,8 estaríamos en 2 en x, 8 en y, que sería este punto. Y al trazar una línea cubriendo los puntos, podemos observar que se nos forma una parábola. Nos pide encuentre el dominio y el recorrido. El dominio de la función g es igual a los reales, porque x puede tomar cualquier valor positivo o negativo para evaluar la función. El recorrido de la función g es igual al intervalo que va de 0 a más infinito, porque como podemos observar en la gráfica empieza desde el punto 0,0 y se va abriendo hacia el más infinito. Trazar líneas verticales en la recta. Nos preguntan cuántas veces cortan las rectas verticales a la gráfica G. Como podemos observar, cuando trazamos las líneas verticales, esta toca en un solo punto a la gráfica de la función G. Por lo tanto, podemos decir que esta es una función. Si se continúan trazando rectas verticales, ¿cuántas veces se cortará la gráfica de la función G? Como podemos observar, trazamos dos rectas verticales más y solo se toca un punto de la función, de la gráfica de la función G. Por lo tanto, podemos decir que g de x igual a 2x al cuadrado es una función. A continuación se presentan los ejercicios a desarrollar. Muchas gracias por su atención prestada. Si te gustó la clase, dale clic en me gusta y suscríbase al canal.